Muy buenas tardes a todos. Me presento, José Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación Española Experto en Relación con Cliente, y muchos de vosotros ya sabéis que esta semana hemos organizado por primera vez la Semana de Contact Center. Es la primera edición y una de las razones de innovar con este nuevo espacio es precisamente dar entrada a muchos de nuestros asociados para que puedan participar, como la iniciativa que hoy hace Reinventa, y compartirla pues con amigos y asociados y empresas, que yo creo que es uno de los objetivos que tiene la asociación, y es poner cada día más en valor el trabajo que hacemos y que hacen nuestros profesionales, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy contento de poder moderar esta mesa. Estoy contento por los ponentes que me acompañan, que ahora los presentaré, y estoy muy contento también por el tema que se va a abordar, que no es otro, como no puede ser de otra manera, que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo está impactando, desarrollándose en espacios como son las telecomunicaciones, la banca y en el mundo incluso educativo, como es el universitario. Pero yo no quiero monopolizar la moderación, al contrario, quiero que sean los ponentes de calidad que tenemos hoy, y os presento a María Jesús Álvarez, que es la directora de los servicios de atención al cliente de Finetwork. Hola, María Jesús. A Carlos Bonilla, mi buen amigo Carlos, que ahí está. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. También de Finetwork, director de ventas. Con Nera González, directora de desarrollo e innovación de Avos Tech, una compañía de Prosegur. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchos amigos tengo por ahí también. A José Luis, a Luis Asunción. Sí. Seguro que los conoces a todos. A mi buena amiga Yolanda. Hola, Yolanda. Buenas tardes. Hace mucho que no te veo. Sí. Bueno, a ver si coincidimos pronto. Venga. Y por supuesto, a Javier Outón, CEO de Reinventa, y que también tendrá un papel importante que decir aquí. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Javier. Y he dejado para el final a Noelia González, que yo creo que muchos ya la conocéis. Es una persona que tiene muchísimos seguidores en LinkedIn y tiene un blog que se llama Noelia Gorot, y que nos va a dar también una visión de temas muy interesantes. Hola, Noelia. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues nada, pues sin más, y salvo que alguien quiera decir algo, pues empezamos, ¿no? Bueno, he preparado unas preguntitas, y entonces también voy a aprovechar para no equivocarme y utilizar el guión que tengo, ¿no? Muchos de vosotros ya usáis la inteligencia artificial con Speak Analytics o similar, ¿no? Yo creo que todos lo estáis haciendo, ¿verdad? Pero la gran duda siempre es la siguiente, y es: ¿creéis que se justifica el coste y esa IA que transforma la realidad a la realidad? La idea detrás de esta pregunta es conocer de primera mano si los casos de uso son realmente buenos y qué aportan, es decir, qué indicadores mejoran y cuánto con la implantación de la tecnología. Son preguntas muy concretas, pero que yo creo que son muy necesarias en estos momentos, ¿no? Entonces, voy a empezar por Nera González, de Avos, y es: ¿cómo conseguís que la inteligencia artificial aporte el valor en operaciones del día a día en Avos? Gracias, José Francisco. ¿Me oís bien? Que antes Sí. se ha quedado un poco congelado, creo. Vale. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, ha habido un boom, una explosión en la que todos hemos pensado que valía absolutamente para todo. Ahora estamos en un momento un poco más agridulce, en el que vamos viendo que realmente pues no es magia, y yo creo que eso es una cosa buena, sobre todo para los que venimos de tecnología, ¿no? Que ya vamos viendo que realmente se aterriza en casos de usos reales, que no es que valga para todo, que tenemos que usarlo
en un modelo de AI first, sino que realmente lo vamos traduciendo al valor que aporta al negocio, a un valor tangible en el que encontramos ya casos de uso muy concretos que nos aportan ya, pues por un lado pueden ser mejoras en el servicio, muchísima mejora de calidad, ¿no? Casos que mejoramos mucho también o que mejoramos la calidad, o sea, la respuesta que damos a los clientes, y mejoramos también pues de temas como cross-selling o otros KPIs que para nosotros son muy relevantes, ¿no?, en Contact Center. Para nosotros siempre pensamos en que el valor del Contact Center va mucho más allá de lo que pueda automatizar la IA, pero la IA es un poderoso ayudante para nuestros agentes del día a día para ayudarles a hacer mejor su trabajo, ¿no? Y aquí lo que vamos encontrando es que esa combinación de agente más inteligencia artificial es la combinación que nos está dando mejores resultados, que nos permite de verdad dar un mayor, o sea, mejorar en cuanto a, como decía antes, calidad, y en cuanto a ahorros en horas operativas, en cuanto a reducción de errores humanos y mejorar la satisfacción general del cliente. Entonces, por nuestro lado, aplicaciones concretas que estamos haciendo, pues y que ya son una realidad, pues estamos trabajando mucho con la parte con los agentes que apoyan a nuestros operadores en el día a día, en cada llamada, ¿no? Dándoles ese soporte para cualquier consulta que tengan que hacer, ¿vale? Y apoyando también en la calidad, en el análisis de la calidad de las llamadas, ¿no? Donde en base a la transcripción pues podemos tener una información muy precisa de lo que hacemos. Son casos de uso muy genéricos y que yo creo que muchos de vosotros ya también trabajáis o tenéis en producción. También en paralelo trabajamos en pruebas de concepto, en pilotos, y eso lo estamos haciendo siempre de la mano de negocio. No pensando en que la tecnología tiene que estar ahí y nos va a transformar a todos, sino en ver cuál es el KPI que tenemos que mejorar de negocio, que tenemos que trabajar junto con el negocio para dar un valor real, ¿vale? A día de hoy es fácil aplicar y crear nuevas pruebas de concepto, es muy difícil implantar y impactar realmente en el negocio, ¿no? Entonces, para nosotros, cada vez que planteamos un piloto, trabajamos por un lado con incluir esas mediciones, esos medidores que nos den una indicación de cuál va a ser el resultado que vamos a obtener, ¿vale? Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar, no antes, no sin esa visión de qué es lo que queremos conseguir como resultado, para poder enfocar muy bien, ¿vale? Que al final esto de la IA mola, y si no nos vamos por las ramas muchas veces. Entonces, ese enfoque muy claro a negocio, y luego también desde el punto de vista ético, ¿vale? Donde dentro de Prosegur tenemos muy inculcado el tema de responsabilidad ética y legal, y todo lo que hacemos en cuanto a inteligencia artificial está supervisado con un comité ético que arranca desde el principio. Y bueno, yo por añadir también, otra cosa que también estamos trabajando mucho es en el utilizar aceleradores que nos permiten replicar o incorporar nuevos casos de uso muy rápidamente en base a lo que vamos desarrollando en un caso de uso anterior, ¿no? O sea, para que la tecnología realmente nos permita acelerar en base a estos desarrollos, ¿vale? Y eso es un poquito cómo lo estamos abordando. Muy bien, muchas gracias por tu resumen. Javier, después de lo que nos ha contado Nera, tú como experto, sobre todo, bueno, además de CEO de la compañía, pero sobre todo como experto y creador del servicio Reauditía, le he quitado la V, sí. ¿Qué tienes que decirnos, ¿no? como tendencia, ¿qué es lo que estás viendo? Sí, efectivamente, nosotros estamos al otro lado, ¿no? Del lado de los proveedores. Y efectivamente
a nosotros nos puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Que a veces te deslumbras un poco por las posibilidades, por esa magia, ¿no? Que parece que ocurre detrás de la IA. Pero es importante, como dice Nera, no perder el foco, ¿vale? Y entender que en realidad de lo que hablamos siempre, siempre es de mejorar un proceso de negocio. O bien porque lo vamos a hacer más eficiente, o bien porque vamos a aportar simplemente posibilidades que antes no existían. Pero es muy importante tener claro el foco con el que vamos para luego poder medirlo y ver si tiene sentido o no. Porque si no pasa lo que pasa, que ya vemos muchos ejemplos de aplicaciones del mercado que a priori parecía que tenían todo el sentido del mundo sobre el papel, pero que cuando las aterrizas en la realidad no terminan de funcionar, no se pueden productizar, no escalan correctamente y demás. Luego hablaremos, yo creo que un poco de todos estos problemas que tiene la IA. A mí me gustaría comentar, por ejemplo, aparte de los casos de uso típico que ya ha comentado alguno Nera, nosotros podemos comentar algún otro también un poco curioso o diferente, en el que, por ejemplo, tenemos clientes que utilizan nuestra solución pues para coger experiencias de lo que hacen los mejores agentes en ventas, por ejemplo, en una campaña de fidelización, tomar ese tipo de características y medirlas en los peores agentes. Y el KPI aquí, fijaos aquí siempre nosotros vamos a rebufo del cliente, pues es el cliente el que más innova y el que mejor sabe medir estas cosas. Pero a mí me llama mucho la atención como este cliente lo que hace es, para él su KPI es cuántas fidelizaciones extra consiguen sus peores agentes. Y con eso, fijaos, ellos tenían súper claro que donde más margen de mejora tenían eran en aquellos agentes que menos fidelizaban, y aplicando esas técnicas que habían visto de los mejores agentes, midiéndolas en los peores y midiendo cómo iban reduciéndose la curva entre mejores y peores, iba mejorando el servicio. Este fue un ejemplo a mí de una cosa que a priori a mí me parecía bastante curiosa y bastante novedosa a la hora de aplicar IA, y ellos con nuestra solución lo consiguieron hacer, pero me llamó mucho la atención en cómo lo medían. Y lo medían sobre solamente su conjunto de agentes que eran peores, que eran para ellos aquellos que más margen de mejora tenían. Y así un poco con todo. Es decir, la idea es siempre tener claro el objetivo que buscas cumplir, y o bien construir, que es nuestro caso, pues somos fabricantes, o bien implementar, en el caso de los clientes, siempre sin perder ese foco, de que todo de lo que se trata es de obtener un objetivo muy concreto y no dejarte cegar por funcionalidades o por cosas muy aparentes, pero que luego en realidad no mejoran realmente nada del proceso. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y el ejemplo es muy bueno, ¿no? De medir a los que peor rendimiento tienen para buscar la mejora. Creo que el gran reto es precisamente industrializar esa capacidad de flexibilidad para implantar nuevos KPIs, ¿no? Me gustaría pasar a un segundo bloque que tiene que ver también con lo que son las sensaciones o los datos cuantificables, ¿no? Se habla mucho de aportar valor diferencial siempre, estamos hablando de que la IA siempre aporta valor, pero realmente, como decíais, no es tan sencillo. Es decir, esto no es una máquina que de repente te da la solución a todos tus problemas. Y le quería preguntar a Noelia, que en su experiencia con la IA, ¿crees que las empresas están sabiendo identificar y medir los datos conversacionales que realmente generan valor en las decisiones, o al final todo es un saco de datos? Pues es una pregunta importante, ¿no?, del tema, porque los datos que tenemos aquí son de conversaciones. Tenemos datos, lo que solemos conocer todos como no estructurados, ¿no? Al final es voz, un texto, mucha de la información que has venido históricamente obteniendo para tomar esas decisiones, como contaba antes Nera, ¿no?, de tomar decisiones de medidas de calidad, etcétera, en esos datos estructurados, basados en KPIs, muy medibles. Ahora tenemos otro juego, que es el que podemos analizar esa información de esos datos conversacionales para utilizar para muchas cosas, para entender mejor al cliente, para poder anticiparnos a sus necesidades, para mejorar su experiencia, ¿no? Al final, pero cómo lo utilizamos esto y cómo lo medimos es lo que las compañías, hay muchas. Aquí hay una madurez muy diferente. Yo lo que estoy viendo, ¿no?, en el mundo de la IA es que hay una madurez muy grande, diferente entre unas compañías y otros. Hay muchas compañías que siguen sacando de esa conversación un dato estructurado y te sacan un KPI, ¿no?, para tomar esa decisión.
Y hay otras compañías, como estaba el caso de Nera antes, de que tienen agentes y seguramente la gente está escuchando esa conversación, la está analizando con su contexto, está utilizando esa IA generativa que todos utilizamos y desde hace 2 años más y que se está poniendo en marcha en las compañías y permite dar acciones a nuestro propio agente humano para tomar decisiones, ¿no? Entonces, esos datos ahora tenemos la encrucijada y bueno, tenemos esos datos, hablamos de voz, pero esto puede venir por un vídeo que nos manden, por el canal de Instagram, imaginaros, por WhatsApp, tenemos diferentes formas ahora mismo de comunicarnos y sacar esa información y esos datos que nos permita pues, sacar insights, en algunos casos serán cualitativos, en otros cuantitativos, que nos permitan pues articular mejor nuestras campañas, ¿no? Poder generar un mayor valor a lo que estamos haciendo directamente. Bueno, eso es lo que tenemos encima de la mesa. Ahora ya tenemos KPIs, por supuesto, tendremos que seguir sacando siempre porque de negocio lo tenemos que sacar, hacer esos modelos predictivos y una automatización inteligente, pero teniendo en cuenta que, claro, que ha cambiado todo esto, ¿no? Que ha cambiado el tipo de información, de datos que tenemos para que la IA ahora puede procesar todo ese conocimiento y que se pueda accionar además sobre todo ese conocimiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Lola. Yolanda, vosotros desde Unicaja, que sé que estáis en continua transformación, ¿qué valoráis más? ¿La famosa y tan manida experiencia de cliente o los nuevos indicadores y objetivos de cumplimiento de calidad en vuestras interacciones? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Francisco. A ver, yo creo que en el sector bancario al final es verdad que estamos en plena transformación y en Unicaja ahora mismo, sobre todo en la parte de, ya no solo a nivel contact center, que es un poco la parte que a mí me toca, sino a nivel estratégico. La banca siempre ha sido muy tradicional a la hora de medir, siempre nos hemos enfocado mucho en indicadores más objetivos, más regulatorios, y ahora estamos queriendo dar un paso un poco más allá, ¿no? O sea, lo que estamos intentando ahora es tener un equilibrio entre lo que es esa visión integral combinada entre la calidad operativa y la experiencia del cliente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos que buscar un poco ese equilibrio porque no podemos perder el foco de que tenemos que seguir cumpliendo esos objetivos de operativa y regulación y, por otro lado, esa experiencia de cliente que es en la que queremos poner foco y en la que dentro del plan estratégico de Unicaja es un pilar fundamental. Al final nosotros ahora mismo en lo que es la parte de contact center estamos justo poniendo en marcha un proyecto, justo estamos en plena puesta en producción, en el que vamos a automatizar lo que es toda la monitorización de calidad, que es algo básico en otros sitios. Bueno, pues aquí vamos a empezar a hacerlo ahora, en el que vamos a introducir la IA generativa y el análisis conversacional, pues para poder tener esa visión transversal y compaginar y estabilizar las dos partes, ¿no? No solo medir esa experiencia de cliente que decimos en calidad pura y dura, sino que también vamos a poder medir pues todos esos atributos operativos y de reglamento que en banca debemos cumplir, ¿no? Al final vamos a poder sacar patrones, sacar insights que nos van a permitir pues corregir toda esta parte operativa, regulatoria y de cumplimiento, y por otro lado poder ofrecer una mejor experiencia al cliente. Entonces, al final, ¿qué valoramos hasta ahora? Tradicionalmente se valoraba muchísimo más la parte objetiva y regulatoria. Ahora ya vamos a ir un paso más allá para poder compaginar, ¿no?, las dos cosas, que yo creo que es el objetivo y en lo que quiere poner foco al final un poco, en este caso Unicaja, ¿no? Poner foco a lo que es la experiencia del cliente y darle a nuestros clientes pues la mejor experiencia posible. Sí, Javier, yo supongo, claro, tú verás muchísimos clientes a lo largo del día. ¿Qué es lo que te llama a ti más a la atención sobre este aspecto de lo que estás viendo actualmente en los clientes que tenéis, que manejáis? Pues yo veo un poco lo que ya se estaba diciendo aquí, y es que de repente, al tener estos nuevos modelos de lenguaje que tienen una comprensión tan profunda de lo que es la interacción entre agente y cliente,
aparece una nueva gama de información disponible, estructurada de la llamada, que se puede utilizar con muchísimos fines. Como ya habéis comentado aquí muchos se pueden utilizar en tiempo real para ayudar a la gente a gestionar esa interacción, pero muchos otros se pueden utilizar para muchos otros fines, desde para mejorar o personalizar las formaciones, y además de manera prácticamente en tiempo real. Es decir, tú puedes detectar los fallos prácticamente de un día para otro, personalizar las formaciones en el sentido de que no tengo por qué contarte todo lo que hay que hacer en el servicio, cuando en realidad tú te estás equivocando solo en una pequeña parte del proceso, ¿vale? Puedo personalizar la formación a los problemas que tú tienes, o a los problemas que tiene este conjunto de agentes, ¿vale? Y eso para temas de formación, pero también puede ser para técnicas de venta, como ya hemos dicho antes. Podemos llevarlo al análisis de cualquier tipo. Y lo que te sorprende es eso. Cada uno lo lleva a su negocio, y mientras que antes lo que te daba un speech era unos indicadores genéricos de satisfacción que al final no dejaban de estar por ahí escuchando algo así como el tono de la llamada, si había ciertas palabras clave malsonantes, pero realmente no entraba en el fondo de lo que era la interacción entre agente y cliente. Ahora de repente podemos entrar ahí y analizarla, y en función de incluso unas llamadas de atención al cliente se puede analizar en función de si es un problema con la facturación, si es una reclamación porque el servicio no se está dando correctamente, y se puede analizar la llamada mucho más, de manera más personal. Y es así, lo que vamos a tener, o lo que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses y años, es un montón de aplicaciones del uso de estos datos que están ahí, que hasta ahora no se podían utilizar, y que a partir de ahora van a empezar a surgir nuevas oportunidades de uso para cualquier tipo de fin: formación, mejora de ventas, mejora de KPIs, compliance, de todo tipo estamos viendo ya. Muy bien. Gracias, porque es muy ilustrativo sobre todo y nos da muchas esperanzas sobre las oportunidades que hay, ¿no? Y relacionado con el tema de las oportunidades, siempre surge el mismo tema, ¿no? Que es el de la IA ayuda a los humanos, o les quita valor, o les deja de lado, aporta valor. Antes de darle paso a Carlos y a María Jesús, que los dos están en Finetwork, pero en diferentes responsabilidades, y yo creo que pueden tener incluso una opinión divergente, me gustaría que dieras rápidamente y brevemente, Javier, una pincelada sobre cómo lo ves tú, y que sirva de debate para Carlos y María Jesús. Sobre si compiten la IA y los agentes. A ver, aquí un poco yo hablo desde nuestro punto de vista, ¿vale? Porque nosotros sobre todo trabajamos en el análisis de los datos, ¿vale? ¿Qué es lo que sí que es verdad que pasa ahora? Y es que llevamos muchos años grabando las grabaciones del contact center, pero la realidad es que todo el mundo sabía que esas llamadas estaban siendo grabadas, pero nadie las escuchaba. Era inviable, ¿no?, atender a esa cantidad de datos, y había un cierto, no sé si llamarlo anonimato, o un cierto anonimato por parte de los agentes, que sabían que era imposible escuchar todas esas llamadas. Y es verdad que la IA sí que con el tiempo va a reducir un poco ese anonimato, y sí que es verdad que tiene un punto quizás algo fiscalizador, aunque también tiene un punto de área de mejora, en el que a partir de ahora, al analizar todas estas llamadas casi en tiempo real, pues nos va a dar una oportunidad pues para mejorar, y también para de alguna manera fiscalizar un poco más lo que pasa en el contact center, con todas las vertientes, positivas y negativas que todo eso tiene, que como ya sabéis, no todo es tampoco positivo, pero bueno, va a ser así, en mi opinión. Yo creo que va a ser así. Pues María Jesús y Carlos, empieza si quieres, María Jesús. Sí. Vosotros, ¿cómo lo estáis haciendo desde las operaciones? Y Carlos, ¿cómo lo ves tú desde las ventas? María Jesús. Sí, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que creo que todos los compañeros que están aquí comentando hemos hablado en general de, ¿no?, las posibilidades que a día de hoy nos facilita la IA, pero respecto a la pregunta que comentabas, oye, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista de operaciones? ¿Esto ayuda o resta valor realmente al humano? Bueno, es un poco, desde mi punto de vista, creo que es verdad que
apoyando un poco lo que comentaba Javier, algo de intrusismo o de sensación por parte de las personas que al final están siendo escuchadas, que ahora sí están siendo escuchadas, como decía Javier, pues hay que tratarlo de la forma que realmente el ser humano, es decir, cualquiera de nosotros, veamos cuál es el potencial que esto tiene. Es decir, el hecho de que no ha venido, o los procesos y la implementación de cualquier proceso de IA que estamos realizando en cualquiera de las compañías no viene para fiscalizar, ¿no? Sino más bien para potenciar aquellas cosas o aquellas sensaciones, aquellos valores que realmente en los que la IA nos puede ayudar. Porque la IA no ha venido a sustituir a los agentes y a las personas que están detrás de la atención al cliente, en este caso, que es un poco el foro y el foco en el que estábamos comentando. Realmente se tiene que trabajar mucho con las personas, con los agentes, ¿no? Para que de alguna forma vean esto como un aliado, es decir, como una forma de ayudarme y de potenciar realmente en aquello en lo que pueden ser incluso más, me va a permitir resolver más dudas en tiempo real, no tengo la necesidad de tener tanta información que me ocupa, ¿no? mi cerebro o mi día a día. Al final yo creo que la clave está en cómo se comunica y cómo se implementa el cambio. Para mí creo que la IA nos ha venido para realmente quedarse. Por supuesto, creo que nos da un valor brutal y que eficienta mucho las operaciones, pero la clave está en involucrar a las personas en esta gestión del cambio y evitar, ¿no?, ese concepto de ahora es que cualquier paso que doy, cualquier cosa, es que me mide hasta el sentimiento. O sea, es que está viendo hasta si yo hoy por la mañana estoy atendiendo a un cliente y me he levantado triste, contento, estoy de buen humor o no, y ni que decir tiene el valor que para nosotros tiene como compañía el saber si ese cliente se está sintiendo bien atendido o no en cualquiera de las gestiones que está en contacto con nosotros. Sí. Muy interesante, María Jesús, porque además estoy absolutamente de acuerdo contigo, y más en una telco como la vuestra, que maneja tantísimas interacciones diferentes y que es un reto el compatibilizar lo que acabas de comentar. Carlos. Yo por dar mi opinión y matizar dos de tus cosas. Tú en ventas, que hay que vender y vender y vender y no parar de vender. A ver, ¿qué opinas? Eso es, a eso me refería. Te iba a matizar de que no somos divergentes, Chus y yo, sino que son funciones distintas en los equipos y sobre todo que como compañía el uso que estamos dando a la IA es diferente, ¿no? Por ejemplo, estamos en etapas muy distintas porque como compañía hemos elegido poner en los últimos meses el foco de puertas hacia afuera en la IA, es decir, por tanto, en atención al cliente estamos empezando a tener algunos bots ya con inteligencia, con IA generativa y con cierta interacción con el cliente, mientras en ventas estamos teniendo más la parte de analítica, la parte sí de contacto, pero más para firma y aceptación con el cliente, ¿no? Y sí que es cierto que genera siempre la duda de si la IA está para reducir costes, para quitar los trabajos, ¿no? Que es el gran miedo también en muchos de los que están en el nivel agente, a nivel de call center, y porque yo creo que lamentablemente muchas empresas lo empiezan enfocando así, ¿no? Se empieza pensando en el coste y no en todos los demás beneficios que tiene. Por supuesto, genera eficiencias, pero hay mucho más. Y voy a contar mi ejemplo. Yo empecé con un equipo de auditoría donde yo tenía una pequeña plataforma de televenta y tenía todos los demás canales, ¿no? Pero el que más iba a crecer era televenta y tenía un equipo de unos 5 auditores para más o menos 50 agentes, y eso en el mundo de call center está sobredimensionado. O sea, eso es muchísimos auditores. Aún así, no daban abasto para auditarlo todo, para auditar el 100 ni para sacar conclusiones contundentes y que además sean coherentes, que puedan tener un mismo análisis calibrado entre todos. El objetivo mío era poder auditar el 100% de las llamadas, poder sacar conclusiones para poder tomar decisiones más robustas y además para poder adelantarlas, porque antes el proceso de auditoría daba un informe más o menos válido a la semana
y yo necesitaba tenerlo en real time para cambiar el argumento, para cambiar el proceso, para cambiar la regla de marcación, etcétera. Sobre todo en el mundo de la puerta fría, ¿no? Que está tan regulado por muchísimos otros temas de regulación, de experiencia de cliente, etcétera. Así que el objetivo que perseguíamos aquí era poder escalar, era poder llegar al 100%. Como derivada produjo algún otro ahorro, pero sobre todo lo que produjo fue más beneficios, mejores conversiones, mejores retornos en cuanto al proceso de venta y mejores decisiones. Nosotros estamos ahora en un punto evolucionado donde ya no solamente tenemos un informe más robusto, sino que también tomamos decisiones casi en real time. Lo que antes era los lunes en un informe, ahora lo tengo cada X horas que ni siquiera tengo que intervenir porque es tan evidente y tan claro. Y lo otro, de algunos de los puntos que comentaron todos mis compañeros, incluida Noelia sobre todo, es que los KPIs ya no son fijos. Ahora lo que buscas es un entregable final y lo que entiendes como KPI o los datos que lo componen, puede que te des cuenta con el análisis de datos que varía, porque al final si el resultado es la venta, obviamente con calidad, con valor coherente, etcétera, es que puede que dentro de la conversación estén surgiendo otra serie de parámetros que tú no tienes en cuenta en tu típica matriz de siempre. Pues con la propia IA vas analizando y cuando se repite un comportamiento o un patrón, lo puede meter como parte del algoritmo de forma automática sin que tengas tú que estar cambiando o darte cuenta tras un alto análisis. Por lo tanto, yo resumiendo esta parte, en el área de ventas sobre todo, no perseguimos ahorro, aunque sí que lo ha tenido, lo que perseguimos es mejora de las conversiones e incremento de los ingresos a través de todas las implantaciones de inteligencia artificial. En mi caso, incluso ni siquiera implantando bots para contacto y ese tipo de acciones. Ha sido mediante el análisis en real time de mejora del proceso de ventas que siempre se ha hecho, pero de forma más lenta y de forma no estándar, precisamente por la subjetividad que añade un proceso humanizado cuando justo lo que tienes que medir es patrones concretos dentro de tu proceso. Sí, me ha gustado mucho la divergencia, convergencia que tenéis, porque desde medir la eficiencia a medir la conversión, elementos ambos muy importantes en lo que hacemos, ¿no? Bueno, nos quedan como 10 minutos y quiero ser cumplidor con el tiempo que tenemos, por respeto también a todas las personas que hoy nos siguen. Y os quería hacer una pregunta a los 6 y, bueno, que intentéis ser lo más sucintos posibles, ¿no? Si tuvierais que tener hoy una herramienta que analizara todas las conversaciones de clientes sin esfuerzo manual y que os diera la información, no superficial, sino que fuera capaz de profundizar, ¿qué os gustaría que os dijera realmente? Empezamos por ti, Noé. Nera. ¿Noelia o Nera? Nera. Es que con gafas de cerca veo peor. Vale, es que está por aquí Noelia. Sí. Y era por asegurarme quién. He empezado por el cuadradito arriba a la izquierda. Vale, pues, o sea, nosotros desde luego, ¿no? Y de hecho ya estamos trabajando con una herramienta que nos ayuda, ¿no? Con la herramienta de Rauditia para todo lo que es el análisis y automatización de las llamadas, de automatización del análisis de la calidad de las llamadas. Entonces, ¿qué nos gustaría? Bueno, ya en ese roadmap, ¿no? Estamos haciendo lista de los Reyes Magos, así que me encantan las listas de los Reyes Magos. Vale. Y lo que nos gustaría de verdad es que diera un retorno a los propios auditores para que ellos pudieran entender cómo hacer mejor su trabajo, ¿no? O sea, me parece que una vuelta de tuerca es cómo la inteligencia artificial que nos sirve para automatizar nuestro trabajo también nos permite ser mejores en nuestro trabajo y nos permite dar un feedback que nos va a ayudar a ir haciendo cada vez mejor eso, ¿no? Pues a mí me parece que una vuelta es cómo eso se puede convertir en una herramienta de formación y de apoyo, ¿vale? Para que en el día a día realmente se aproveche todo lo que se detecta como una fortaleza, donde veamos una debilidad encontremos una fortaleza, ¿vale? Gracias, Nera. Carlos, seguimos por ti. Sí. ¿Tú qué le pedirías?
Yo pediría dos cosas básicamente. Uno, tener el diagnóstico y en tiempo real de lo que está pasando en todas las dimensiones, ¿no? En el mercado, qué me están diciendo los clientes, qué pasa, qué pone en riesgo la conversión, qué pone en riesgo la experiencia de clientes, que eso es algo que, digamos, aunque lo tengo en real time, para mí ya es llegar tarde. Y dos, lo que le pediría es que esa información la democratice aún más, que le salten alarmas al propio asesor, que le ayude a lo largo de la conducción de su llamada, mira, la llamada está yendo, todas las llamadas en las que se menciona esto y vas por este camino, te pasa esto, ofrece esto otro, simplemente guías que te vayan ayudando, ¿no? Que un poco el concepto este de Copilot y cualquier otra IA que te va acompañando, donde el propio asesor es el protagonista, que vaya siendo un superagente, ¿no? Porque tiene toda la información y porque le va dando herramientas que de otra forma tardaría un montón. Yo creo que esas dos, ¿no? Uno, el poderlo ver desde arriba, pero sobre todo que no esperar a que yo vea desde arriba lo mal que está ocurriendo, sino que alguien tenga la capacidad de cambiar en el presente lo que le está presentando la situación. Perfecto, gracias, Carlos. Noelia, ahora sí. Pues yo creo que me voy a repetir, ¿no? Al final yo creo que se buscaría una herramienta que sea, como decía Carlos, ese copilot, que a la gente le esté dando información en tiempo real de, oye, ¿qué estás haciendo y no haciendo? Y como dice Nera, que aparte les enseñe o te ayude a corregir ciertas cosas o a mejorar, ¿no? Etcétera, pero que fuera como esa memoria que tenemos ahí, ese angelito que nos va diciendo qué tenemos que hacer, qué tenemos que mejorar, con todo el contexto y toda la IA que tenemos ahora, bien programando una solución de esas puede funcionar bien. El tema es saber cómo se lo chivamos a nuestra gente, ¿no? ¿Cómo lo ponemos con las gafas de Google o sale en pantalla, se lo dice por voz? Bueno, eso hay que ver bien cómo lo gestionamos para no volver a las personas locas y que sea usable, pero sí, que sea un asesor, tu copilot, que al final te ayude en llegar a la mejor solución, ¿no? Muy bien, muchas gracias. María Jesús. Bueno, al final creo que todos perseguimos lo mismo, ¿no? Podríamos resumirlo como que al final lo que me gustaría a mí que tuviera o que nos ayudara, ¿no? La IA, al final el valor es pues que no sustituya a las personas y la cercanía del trato uno a uno, pero que sí realmente potencie lo que es lo mejor de cada uno de nosotros. Y al final puede hacer el trabajo más fácil o más satisfactorio, ¿no? O sea, es algo que yo creo que es bastante aspiracional, pero en el fondo es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia una gestión en la cual ayude a anticipar las necesidades del cliente y que te entienda el contexto en el que estás, el historial que tiene, incluso proponerte soluciones en real time, como comentaban mis compañeros. Y un poco creo que al final esto es cuál sería nuestro aspiracional, ¿no? O por lo menos el mío. Bueno, eso sería para este año, ¿no? Porque para dentro de 20 o 30 años a saber, ¿verdad? Bueno, en 20 y 30 años no sé dónde me veo. Ni yo. José Francisco, vamos a pensar en el hoy, ahora, ¿no? Y el hoy, ahora, Totalmente creo que estamos en un punto bastante bonito, ¿no? Y creo que estamos viviendo un momento que es una revolución. Exacto. Yolanda, ¿y tú qué le pedirías? ¿Qué te gustaría tener? A ver, yo creo que es un poco repetir lo que han dicho mis compañeros, pero yo desde el punto de vista un poco de cómo nosotros esperamos, ¿no? Y cómo estamos intentando transformar un poco todo lo que es con el contact center y lo que queremos automatizar y queremos utilizarla ya. A mí me gustaría y espero, ¿no?, que este proyecto que vamos a poner en marcha, en el cual vamos a implementar la IA, al ir viendo qué nos va aportando, sobre todo, no solo para ayudar a los agentes, que yo creo que es la parte fundamental, en atención y sobre todo en ventas, como decía Carlos, ¿no? Yo creo que para la parte de venta o prescripción, incluso en el contact center, al final el contact center siempre ha sido un servicio de costes, que sí, yo creo que si somos capaces de ayudar al contact center a convertir un poco, a que puedas empezar a vender en una llamada entrante, con IA creo que es súper potente, porque puedes acabar convirtiendo el contact center en un centro de ingresos en vez de en un centro de costes, ¿no? Automatizando a lo mejor procesos que no aportan valor y centrándote un poco más en esto que estamos diciendo, ¿no? En que realmente la gente
aporte valor al cliente que te está llamando, ¿no? Y dejar esos procesos que a lo mejor son más repetitivos y más fáciles de automatizar o digitalizar, que realmente este análisis de la IA te diga cuáles son esos procesos que deberíamos automatizar y que están aportando algo que no tiene sentido, y centrarnos un poco en lo que realmente aporte valor al cliente, ¿no? Muy bien. Yo eso es lo que pido y lo que espero, ¿no? O por lo menos Bueno, una parte. muy bien. Que por pedir no quede. Y Javier, ahora tienes que hacerlo. Te toca. Todo lo que te han pedido hay que hacerlo. Eso. A ver, brevemente. Claro, eso, yo estoy justo al cuéntanos. otro lado de la barrera, ¿no? Exacto. Y esto es una cosa que lo escucho bastante. Pero tenemos que entender, y es una cosa en la que le damos muchas vueltas a esto, pero hay que entender que estamos saltando una frontera muy, muy importante de lo que se está haciendo ahora mismo a lo que significa hacer esto que estáis comentando, ¿no? Y es, porque por un lado nosotros estamos utilizando la IA para que en base al entendimiento profundo de lo que está ocurriendo en esa interacción, os estoy presentando unos datos y con ciertos mecanismos para mitigar los problemas que tienen los modelos, para evitar sus errores, para evitar los problemas que sabéis que tienen de consistencia y demás, lo podemos hacer, ¿vale? El problema es que ahora lo que estáis planteando ya es otro nivel y es, ¿vale? Y ahora, a partir de estos datos que yo tengo, vamos a dejar que la IA decida o proponga qué alternativa en tiempo real o en histórico, me da igual, sería la solución para mejorar estos datos. Y puede parecer que es lo mismo, pero para nada, para nada. El salto cualitativamente es enorme, es enorme. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos ya de todo el tema de IA Act y todo el tema de que, como que de la regulatorio que un poco intentan que no dejar que la IA haga este tipo de juicios o valoraciones o proposiciones, que eso ya es otro tema, la IA... Los modelos de IA tienen un problema y es que no son capaces de dar un índice de confianza de lo que predicen en general. Son muy malos en eso. Son muy buenos, ofrecen muy buena información, pero les cuesta mucho saber cómo de buena o mala es la respuesta que te estoy dando, ¿no? Entonces, claro, si eso lo mezclas con que estás tomando ya decisiones y no estás presentando datos con un pequeño margen de error, pues te puedes meter en líos. Te puedes meter en líos. Pero sí, yo esto que decís lo escucho muchísimo en las reuniones con los clientes y muchos quieren ya esto, lo quieren ya. O sea, no solamente quieren que les presentes los datos, sino que la IA les presente las soluciones y los planes de acciones para mejorar esos datos. Sí, así es. Lo llevo ya tiempo escuchando, sí. Escuchando, se me ha ocurrido una pregunta que no tenía prevista y me gustaría conocer vuestra opinión rápida también, si podéis, pero a ver, estáis aquí Prosegur, Avos, estáis Network, Noelia, Yolanda, Banca. ¿Puede externalizar la tecnología de IA o esto tiene que ser una cosa de dentro? Muy brevemente, contestarme brevemente, ya os digo, Nera. Se puede externalizar, pero con los partners adecuados, ¿vale? O sea, lo mismo que tenemos que exigirnos nosotros en el desarrollo, tenemos que exigirlo hacia afuera. Tenemos una parte legislativa importante en cuanto al tema de protección de datos, ¿vale? Y bueno, una parte ética también de cómo tratamos a nuestros clientes. Entonces, es un proceso mucho más riguroso que un proceso de externalización normal. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta y hay que saber qué rol juega cada persona dentro de, o cada parte o cada empresa dentro de esa colaboración. Gracias. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Yo considero que rotundamente sí. Creo que todo el conocimiento no está íntegramente integrado dentro de una propia empresa. Obviamente sí que tiene que ser con los partners adecuados, porque efectivamente hay información sensible y además ahora sí hay un riesgo de que se la pueda ver toda, de que pueda sacar conclusiones, etcétera. Por lo tanto es crítico que esa parte de seguridad, integridad, etcétera, esté cubierta por contrato técnicamente y legalmente,
pero sí que es algo que creo que debe estar. Lo que no debe estar externalizado es el criterio estratégico con el que la utilizas, toda la parte de la decisión, todo lo que quieres hacer con ese plan. O sea, si internalizas esa parte, significa que internalizas todo aquello que es externalizable. Justo esto es una parte que tienes que separar, lo que es la función técnica de la función estratégica, las decisiones que tomas, que eso sí que creo que es core del negocio y que eso sí que, segundo, sí que debe estar internalizado. Lo otro de tu pregunta, sí, rotundamente sí, podría estar perfectamente externalizado. Noelia. Pues uno un poco más a lo que han dicho mis compañeros. Creo que sí, la parte estratégica, como bien dice Carlos, ¿no? Tiene que ser yo como responsable de ella en la Universidad Europea. La parte estratégica no se la daría a alguien externo, por supuesto, pero luego la parte de desarrollar los proyectos como tal, como ya, yo creo que nadie somos unicornios, ¿no? O sea, hay compañías expertas en diferentes áreas y nos tenemos que ayudar de nuestros partners para poder hacer el mejor producto, ¿no? Hacer la mejor solución que podamos aplicar en nuestras compañías. Entonces, por supuesto, es necesario el utilizar o participar o ser partners de los mejores de cada una de las áreas, incluida la parte de la IA. Exacto. María Jesús. Voy a aportar mucho más de lo que han dicho, de lo que han dicho mis compañeros. Claro. No siempre todo se hace en casa. Creo que cada uno tiene su core y sabiendo bien qué quieres hacer, qué quieres conseguir y cómo lo vas a medir, por supuesto que hay que colaborar con terceros que realmente tienen un know-how que tú no tienes en determinadas áreas de desarrollo. Claro. Javier, antes de Yolanda, por si te pisa y te lleva la contraria. Primero tú. Hombre, ¿yo qué voy a decir? Exacto. Pero también yo siempre digo, fijaos, diría una cosa. Si encuentras en el mercado, porque no es lo mismo hacer un CRM, no es lo mismo hacer una aplicación que más o menos todo el mundo sabe cómo se va a comportar, no estás inventando nada nuevo, ¿vale? Haciendo un CRM o haciendo una aplicación, digamos, un ERP, una aplicación, digamos, tradicional. Si tú encuentras en el mercado a alguien que tu caso de uso ya lo implementa, vas a ganar muchísimo asociándote con ellos. Porque yo solamente puedo contar la de problemas y la de retos y la de cosas que hemos tenido que resolver nosotros por ser un poco pioneros en este tema. Y no hablo solamente de esto, nosotros llevamos muchos años en esto, mucho antes de que hubiera LLMs y todo esto, llevamos muchos años. Y la de cosas que hemos tenido que resolver, problemas a los que nos hemos tenido que encontrar, si yo me imagino una empresa desde cero tiene que empezar a montarlo, pues va a tardar muchísimo más. Simplemente por eso. Pero bueno, ya insisto que mi opinión está claro que es la que es porque también tengo una empresa de esto. O sea, entiendo que la gente tampoco me crea mucho. Bueno, Yolanda seguro que te cree porque es una defensora de la excelencia. A ver, yo creo que claro que tiene sentido, pero por ejemplo en nuestro caso, a nivel todo el sector bancario, sí, pero implica una serie de riesgos que deben gestionarse de una manera muy rigurosa. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros para poner en marcha el proyecto que os estamos comentando y bueno, los sabe Reinventa que participaron en el proceso de licitación, o sea, llevamos más de 9 meses. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos un marco regulatorio que nos exige que cualquier servicio de externalización, no solamente tecnológico, o sea, de cualquier tipología, estamos regulados por el banco, o sea, por la regulación europea, y luego desde enero hay otra normativa regulatoria que ha salido que tenemos que hay un reglamento de resiliencia operativa digital en el cual todos los financieras, toda la banca, Dora, exactamente, tiene que pasar por aquí. O sea, esto requiere que tienes que rellenar, antes de externalizar, una serie de cuestionarios, informes. Vamos, que en banca no es pongo el servicio, externalizo IA y súper rápido como en cualquier otro sector. O sea, al final a mí esto me ha costado, me ha costado mucho. Cuando llegué, porque yo venía de otro sector, yo cuando llegué en banca yo decía, pero si esto en mi antigua empresa poníamos en marcha los servicios y no hacía falta todo esto, bueno, pues aquí no. En banca al final, y tiene sentido, o sea, poco a poco vas entendiendo que al final el marco regulatorio y con los datos que manejas, o sea, no podemos poner en riesgo a 4 millones de clientes, ¿no? Entonces, al final, sí,
externalizar, pero siempre con cierto rigor, ¿no? Y cumpliendo todo el marco regulatorio que hay que cumplir, que es un coñazo, pero hay que cumplirlo. Nosotros, yo os diría una cosa, nosotros hemos dedicado lo que es el 2024 y parte del 2000, no, todo casi medio de 2025 y casi todo 2024, solo a eso, a certificaciones de seguridad, de ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad y a temas regulatorios para tener compliance precisamente por eso. Porque cuando entramos en una organización como clientes, alrededor de 6-7 meses es todo auditorías de seguridad y auditorías de compliance con los diferentes departamentos de la empresa. Así es. Ya tenemos alguna pregunta en el chat que os voy a hacer ahora, pero antes de... Además va a ser para Carlos, porque es muy de lo tuyo, Carlos. Pero antes me gustaría dar por finalizado o acabar un poco también con el minuto de oro, daros a cada uno el minuto de oro y que resumáis en una frase o en un titular lo que es la inteligencia artificial para vuestros negocios. Si es una cosa, si es una generalidad, si al final vamos a lo concreto, particular, si es eficiencia, es resultados, es conversión. Y empezamos por el final ahora. Javier, ¿te importa empezar también por ti con tu frase con tu minuto de oro? No sé. A mí, la verdad es que no te sabría decir, pero bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es porque nosotros llevamos muchos años en este tema, pero desde hace como 3 años, ¿no? Todo el mundo habla de ella y sin embargo descubrimos como que prácticamente aún seguimos discutiendo sobre cómo aplicarla en las empresas de una manera eficiente y demás. Por lo tanto, un poco esa contradicción, ¿no? De que todo el mundo habla de ella, pero realmente aún no sabemos cómo se tiene que aplicar y cómo aplicarla de manera eficiente en los procesos de negocio. Muy bien, Yolanda, ¿tu minuto de oro? Bueno, es un poco lo que dice también Javier, ¿no? O sea, yo creo que no hay que ir a, venga, tengo que utilizar IA, tengo que implantar IA, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí, como os estoy comentando, llevamos mucho tiempo y a lo mejor vamos un poco a la cola, ¿no? En el que ves que otros lo hacen, a mí me encantaría haber empezado ya y demás, pero yo creo que tiene que estar la estrategia muy bien pensada, saber qué es lo que se quiere, tener muy claro dónde y por dónde empezar, y empezar no a lo grande, sino empezar a hacer pequeños pilotos y empezar a lo mejor incluso a probar internamente primero antes de sacar fuera, ¿no? Por lo menos, sobre todo nosotros en nuestro caso, ¿vale? Yo creo que es importante empezar por pilotos a lo mejor internos de cómo empezar a utilizarlo internamente y ver qué resultados vas teniendo antes de lanzarte, ¿no? Y tener muy clara esa estrategia. María Jesús. Bueno, pues yo, por intentar ser muy rápida, yo creo que, a ver, al final la IA no es magia, es un método, ¿vale? Y como tal, pues requiere de datos de calidad, de tener procesos muy claros, de sobre todo tener una integración, o sea, como muy cuidadosa con las personas y la tecnología. Para mí el tema personas, como habéis visto, creo que lo he repetido en muchas ocasiones y creo que para mí es fundamental esa mezcla y ese mix. Y el verdadero valor realmente surge, pues, al final tener unos objetivos concretos y que esto sirva como una mejora continua, porque si no, pues va a ser algo que es una promesa y no una herramienta real de transformación, que es en lo que todos estamos pensando. Es decir, es mejor ir poco a poco que correr demasiado y al final que aquello acabe siendo un fracaso. Muy bien, Noelia. Pues para mí la IA, como frase, es un poco lo que han dicho los compañeros, que la IA no sustituye a las personas, no a la inteligencia humana, sino que la amplifica, le ayuda. Con toda esta ciencia de datos, información que generamos y que procesamos, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y eso es el transformador, ¿no? Al final, que seamos capaces de ver que amplifica nuestra inteligencia humana en muchas cosas. Muy bien. En este punto, José Francisco, ¿sí? Perdona, interrumpo un segundito, como voz en off o como IA administrativa. Es el bote, no hagáis caso. Para despedir a Noelia González, muchas gracias, Noé. Muchas porque gracias. Tiene que salir corriendo para coger un AVE. Mil gracias por tu asistencia y nada, Muchas simplemente
hablamos y dejo de nuevo la voz a José Francisco para seguir con el resto de Muy los bien. puntos de Un placer, Sí. Noelia. Igualmente un placer y muchísimas gracias. Nera, ¿tu minuto de oro? Bueno, yo creo que me voy a repetir un poco, sobre todo me ha gustado mucho el minuto de María Jesús, ¿vale? Para nosotros la IA no es un fin en sí mismo, o sea, al final es una herramienta de transformación, es una herramienta que nos ayuda en el día a día, no pensamos en ello como una tecnología únicamente, sino como algo que está para ayudar al negocio. Y la importancia, ¿no?, de las personas y cómo adoptan las personas de esta tecnología. Creo que yo, que vengo del mundo técnico, de la innovación, del desarrollo, la IA, en la parte técnica en este problema es la parte fácil y la parte complicada es la de gestión del cambio, ¿no? Y aquí es donde tenemos que trabajar mucho con los usuarios finales, con los decisores de negocio, con todos los equipos que dan soporte para que realmente todas esas pruebas de concepto, esos pilotos que desarrollamos se conviertan en una realidad, porque no es un problema técnico, es un problema de adopción. Muy bien, ¿y Carlos? Sí, yo creo que también es repetirme, pero efectivamente la IA, la tecnología como tal, va por delante. Por lo tanto, es un acelerador, ¿no? El problema es que si la lógica que viene detrás es mala, pues te va a traer más rápido un mal resultado. Y luego lo que está ocurriendo es que generalmente no te trae un mal resultado, simplemente que no te aporta valor y no lo vemos, porque estamos concibiendo algunos productos o algunas funcionalidades para algo que el cliente no necesitaba. No voy a citar nombres ni sector ni nada, bueno, sector servicios en todo lo amplio de la palabra, pero se están creando algunas llamadas con IA generativa para informar de algo tras varias preguntas y muy bien gestionadas, de algo que el cliente antes tenía un SMS y no necesitaba por otra vía, o le salta un pop-up. Entonces, técnicamente de 10, funcionalmente está muy bien, pero resuelve un problema que no existía, porque nos da como esas pequeñas satisfacciones de he lanzado este proyecto, ¿no? Creo que ahí tenemos las empresas en general mucha culpa, porque precisamente como la tecnología va por delante, los costes de implantación, al menos para un MVP, son muy baratos, pues hemos perdido ahí 3, 4 meses implantando algo que da resultados muy buenos, pero que ya teníamos, ¿no? Y yo dejo eso más que una explicación con este ejemplo, porque es algo que está ocurriendo mucho y es el único pero que yo pongo, ¿no? Que tengamos cuidado con esa parte detrás de esa inteligencia artificial, no dejar de meter inteligencia natural, que es que hay veces que se nos olvida por la satisfacción del juguetito. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizado ya las preguntas y voy a dar paso a una pregunta que es bastante diferencial y es, te la voy a hacer a ti, Carlos, pero si alguien quiere matizar, ningún problema, ¿eh? ¿Cómo ves la capacidad que te puede dar la IA para eficientar los prospectos o incrementar la conversión? Vale. Esa es la pregunta. Sí, aquí entran varios aspectos, ¿no? El primero y el más importante, el regulatorio legal, ¿no? O sea, por el hecho de que sea una IA, tiene que identificarse y tiene que cumplir lo mismo que cumple un agente desde el punto de vista de la extracción del lead, etcétera. O sea, eso es importantísimo. No puedes ponerte a llamar por el hecho de que sea una máquina incumpliendo cualquier otra de las normas, leyes y reglas que hay, que para lo que, bueno, todos sois la mayoría profesionales del sector, ¿no? Hay muchísimas. Para todo el tema de contact center, para el mundo telco hay algunas, para según el sector hay otras, ¿no? Sí que hay una parte que desde ya se puede hacer, que es todo lo que tiene que ver con la mezcla, la intersección entre Big Data, inteligencia artificial y cruce de datos o información de lo que ha ocurrido en llamadas pasadas, que tampoco se analiza bien, y esto sí que te puede ayudar incluso en tiempo real, ¿no? Para esa prospección, para la cualificación como ayudante en llamada también. Lo otro, con ciertos matices legales que no detallo aquí, simplemente porque es más largo que esta reunión, también sí que se puede hacer ese agente como el concepto que más se habla es como un primer nivel de agente que sea la IA y luego lo pase al agente comercial una vez se cualifique el prospecto. Hay unos aspectos legales, pero que sí que se pueden acometer. No sé si con esto respondo a la pregunta, pero con el poco tiempo... No. Sí, yo creo que perfectamente. Bueno, pues hemos cumplido el horario y antes de agradeceros la participación, os quiero recordar bueno, ahora ya sabéis que está muy de moda el tenis, todo lo que está consiguiendo Alcaraz,
Y una frase que hay en la pista de Roland Garros, que es de Napoleón, que dice literalmente que la victoria pertenece al más tenaz. Y hoy sin duda he tenido 6 ponentes muy tenaces con lo que tenéis por delante. O sea que muchísimas gracias y enhorabuena por participar. Y quiero dar también las gracias a Reinventa por favorecer el hacer este evento y compartirlo con todo el mundo, con una serie de ponentes tan especializados como vosotros. Y comentaros que mañana, dentro de la semana de Contact Center que hemos organizado desde la asociación, pues va a haber un nuevo webinar con un caso de Avos, de Nera, supongo, que está por aquí. Y sin nada más, se me ha quedado el teléfono. Sin nada más, daros las gracias, darte las gracias Óscar, darte las gracias Javier también, como anfitriones, y gracias María Jesús, Nera, mi amigo Carlos, mi amiga Yolanda y a Noelia, que ya nos ha abandonado, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias en nombre de la asociación. Nos vemos pronto. Gracias Muchas gracias a vosotros y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.